¿Es la primera vez en la consulta del pediatra? Hoy hablamos de las principales causas que nos llevan a los padres a acudir al pediatra y cuáles de esas visitas nos podemos ahorrar. Un programa del más práctico, el de hoy en La Salud es lo primero. Hablamos hoy con Juan Sánchez, pediatra del Centro de Salud Virgen del Valle. Juan, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo para los padres y madres que nos estén escuchando, porque son esas consultas frecuentes, ¿no? en el tema de pediatría, ¿no? El 80%, 90% de lo que hay ahora y normalmente de lo que cursa en pediatría como consulta normal o de urgencia, básicamente son los 2 o 3 temas que vamos a atacar en el día de hoy. Sí, porque hay como 3 grandes bloques que ahora vamos a ver, ¿no? Sí. El primero, que además está en esta fecha muy de moda, es la fiebre, ¿no? La fiebre. Ese es uno de los principales motivos de consulta, ¿no? Ese es verdad que es un caballo de batalla, obviamente, de los padres en sus casas, algo que alarma, ¿no? La fiebre, y también de nosotros profesionales para intentar descubrir el motivo de la fiebre y tranquilizar a la familia y dar un tratamiento o un soporte adecuado. La fiebre, en verdad, su origen, pues te está explicando de que hay una infección, porque muchas veces los padres te lo dicen angustiado, pero si tiene fiebre hay una infección, ¿vale? Pero afortunadamente en el 80-90% de los casos, como veremos, son causas virales leves y que tienen tendencia a autolimitarse en unos días sin necesidad tampoco de alarmarse en exceso. Pues vamos a ver si te parece ese decálogo, esos 10 mandamientos de la fiebre, para que tengamos todos claro qué hacer ante un cuadro febril, ¿no? En casa. Bueno, la fiebre, como he dicho, es un mecanismo de defensa del organismo, entonces la fiebre es necesaria, eso es lo primero que tenemos que ver. La fiebre es necesaria para parar un poco la replicación, bien sea del virus o la bacteria que está afectando al niño en ese momento, ¿vale? Por sí misma, la fiebre no causa ningún problema, ninguna secuela a largo plazo, ni ceguera, ni daño cerebral. Mucha gente se asusta cuando hay 40, pero el cuerpo tiene un termostato, sabe que a partir de 40 la fiebre, normalmente a partir de 37, y es por eso que hablamos de febrícula. A partir de 37 el virus o la bacteria se replica en peores condiciones, con lo cual ahí tenemos el umbral y el cuerpo, pues obviamente llega a superar X cantidad, y luego la misma cantidad tampoco te orienta sobre si ese cuadro es más grave o menos grave. Vale. Es verdad que también una cosa que preocupa o alarma mucho es el tema de las convulsiones febriles, ¿vale? Hay un pequeño porcentaje de la población, 3, un 4%, habrán en alguna, depende del texto que mires, que tienen esa tendencia a convulsionar ante determinado cuadro febril. Y muchas veces no va en función tampoco ni de la cantidad de la fiebre, porque tú le pones el termómetro en el momento de la convulsión, tiene 37 y pico, pero se lo pones a los 10 minutos y tiene 39. Y ahí la angustia de tenemos que bajarlo, tenemos que quitar la fiebre, y el cuerpo está programado para generar fiebre. Entonces, lo que quitas es el malestar, el dolor. Si un niño está con 38, 37 y medio, está jugando, corriendo, come bien, no le duele nada, está contento, no llora, en principio normalmente no hay que obsesionarse con eliminar ese síntoma, ¿vale? Lo que te orienta en verdad no es la fiebre, como vuelvo a decir, ni la cantidad de la fiebre, ni cómo de fácil o difícil sea bajarla con el paracetamol o el ibuprofeno. Muchas veces también nos obsesionamos con abrigar o desnudar al niño. El niño tiene que estar cómodo, porque ya que lo está pasando mal con la fiebre, tampoco conviene tenerlo, digamos, molestándolo, incordiándolo. A lo mejor el niño tiene 37 y medio y está durmiendo y no se está quejando ni nada, y venga, termómetro, vamos a ponerle un paño, vamos. Mejor no molestarlo. Es mejor no molestarlo en ese caso, ¿vale? Hay que hidratarlo muy bien, porque con la fiebre pues perdemos también, transpiramos más, sudamos, de hecho, cuando se baja la fiebre, entonces hay que mantenerlo bien hidratado para que el balance de líquidos esté de acuerdo. Otro tema también, el tema de las vacunas, que a veces pueden dar fiebre, y muchas veces se lo digo a los padres: si
todas las vacunas del calendario, no hay ninguna que le provoque ni la más mínima reacción al niño, pues o el sistema inmune de ese niño está dormido, o, a mí me tranquiliza más que haya un mínimo de reacción ante una vacuna, que es lo que buscamos, ¿no? Es que reaccionen ante la vacuna y no ante la enfermedad en sí, ¿vale? Eso también lo hemos hablado. De todas formas, cuando hablamos de la hidratación, sobre todo en niños más pequeños, ¿no? Porque los niños más mayores tienden menos a deshidratarse, ¿no? Claro, en este caso, los niños más mayores, obviamente, si aparte de la fiebre no hay ninguna pérdida extra, es decir, el tema de vómitos, tema de diarrea, que lo hablaremos también un poquito más para adelante, en verdad, sobre todo son los más pequeños los que a lo mejor pues, tienen más problemas para eso. Y claro, cuando se ponen mal o tienen fiebre, pues tienen menos apetito, pero bueno, por lo menos los mantenerlos bien hidratados hasta que recuperen ese apetito cuando ya se pase un poco el proceso, ¿no? Y bueno, y claro, la gente se preguntará, bueno, la fiebre la dejamos, no pasa nada. Tenemos que tener claro cuando la fiebre no está, digamos, alertando de algo más importante, y hablamos que no es la fiebre en sí, sino en los síntomas que acompañan esa fiebre, ¿vale? Hay algunos tipos de erupciones, como pueden ser unas manchas rojo oscuro o casi moradas, que cuando tú le pasas la mano o le acercas a un vidrio no se borran, ¿vale? El tema del decaimiento también, la irritabilidad, un niño que tenga 38,5 y esté corriendo, y esté jugando, y esté contento, me preocupa menos que uno que tiene 37,2 y está postrado, está echado en el sofá, no tiene apetito, no tiene ganas de nada. Entonces eso también es de valorar. Obviamente si hay una convulsión pues hay que consultar, y depende de los síntomas que acompañan a la fiebre. Si son síntomas respiratorios y el niño tiene dificultad a la hora de respirar, o si es tema de vómito y diarrea y vemos que el niño lleva mucho tiempo sin poder ingerir líquidos, está con los labios secos, los notamos flojitos, eso sí es motivo, ¿no? Y luego la edad, muchas veces en pediatría un niño que tenga, no es lo mismo un niño que tenga, como bien has dicho, 6, 7 años, que puede gestionar un poco mejor esas infecciones, aparte también está cubierto de muchas de ellas con la vacuna, que un niño de 2, 3 meses que apenas ha llegado, su sistema inmune está inmaduro y no tiene tampoco el refuerzo vacunal, porque todavía no le ha dado tiempo a tenerlo, ¿no? ¿Cuándo hay que llevar a un niño al médico ante un cuadro de fiebre, por ejemplo? A ver, la fiebre, como decimos, es un síntoma más. Entonces, la fiebre siempre hablamos que cuando hay fiebre hay un foco, que podemos tener más claro o menos claro, ¿no? Si solo existe fiebre y el niño está bien, obviamente habría que darle un poco de tiempo, sobre todo si estamos hablando de edades, niños por encima del año, o de los 2 años, que él se comunica y te sabe decir lo que le duele, lo que le molesta, pues ahí hay que esperar un poquito a ver si hay algún síntoma aparte que acompañe a la fiebre, ¿no? Lactante pequeñito tiene fiebre, tenemos que valorarlo, ¿vale? Ahora, un niño, como hemos hablado, que tenga sus primeras vacunas puestas de 2 añitos, que te sabe explicar si le duele, si se señala, si le molesta o no le molesta, y está más o menos bien, pues 2 días, 2, 3 días, ver un poco cómo van los síntomas, ¿vale? Y luego ya, dependiendo del síntoma, la gravedad del síntoma también. No es lo mismo que tenga un vómito al día y el niño pues, esté bien y un par de deposiciones diarreicas, pero el niño en general está bien, a que esos síntomas sean mucho más floridos y tengan al niño decaído, ¿no? Has hablado de unas manchitas rojas, sí, y moradas, ¿no? Que también pueden salir como resultado, ¿no? Sí, en principio normalmente son ese tipo de manchitas que hablamos, ¿vale? Son manchas que se quedan en la piel como pequeños hematomas, y aunque en un gran porcentaje de casos también pueden ser debido a una causa viral y no importante, pero sí es algo para tener más en cuenta, siempre y cuando pues, sea algo que se está generalizando, ¿no? Que aparece en los miembros inferiores, que aparece en el tronco, las extremidades superiores. Hay algunas excepciones, como pueden ser cuando las tienen muy localizadas. Por lo mejor, si la tiene localizada en un brazo y él se ha rascado muy fuerte o se ha frotado con algo, pues obviamente, y solo la tiene en ese brazo, pues seguramente sea de ese traumatismo. O si el niño ha tenido
mucha tos o ha tenido vómitos y ha hecho un gran esfuerzo, pues seguramente tenga las típicas manchitas chiquititas que salen o en los párpados o alrededor de la cara del esfuerzo de vomitado. Entonces, siempre y cuando sea de aquí para arriba y el niño esté por lo demás estupendo, pues obviamente no hay que darle más importancia. Y la fiebre, como decimos, pues la mayoría de las veces son cuadros víricos, infecciones de vía aérea superior, inferior y gastrointestinales, vómito, diarrea, ¿vale? Las bacterianas, las más frecuentes, ORL, lo típico, la angina y la otitis en los niños, ¿vale? Y luego ya, pues, orina. Volvemos a lo mismo, un niño que tiene fiebre y tiene 2 o 3 meses, el niño llora, el niño no te sabe decir si es una infección de orina, ahí es donde lo tenemos que nosotros un poco valorar con más premura. También el entorno es importante, si todo el cuadro en la familia, todos están acatarrados, hay un hermano que ha pasado hace 2 días por un cuadro viral con fiebre, con tos y con moco, y ahora empieza el chiquito de la casa con 2 años, pero está entre pico de fiebre y pico de fiebre y se encuentra bien, pues seguramente lo más seguro que sea eso. ¿Vale? Un poco sentido común, ¿no?, para estas cosas. Sí. Has hablado de las vacunas también, que también son otra causa supongo, de consulta, ¿no?, por parte de muchos padres. Sí, a ver, la vacuna, es verdad que yo tenía un compañero que decía que mueren por su eficacia, es decir, hay enfermedades que ya ni vemos porque no estamos vacunando y apenas las vemos. Y eso puede llegar a ser un problema cuando, digamos, crece a lo mejor algún movimiento en contra y vuelvan a aparecer esas enfermedades porque hay un retraso en el diagnóstico. Si no hay ningún médico en activo que haya visto una difteria nunca, porque ya desde la vacuna no se ve, pues eso puede llevar a un retraso en el diagnóstico y son enfermedades que causan mortalidad, aunque creamos que no. Nosotros recordamos a lo mejor el sarampión como algo banal, pero el sarampión es verdad que antes de la vacuna, antes de la era de la vacuna, provocaba muchas muertes y sobre todo en países en vía de desarrollo que no tienen recursos. Entonces estamos hablando de que son el único método que tenemos para combatir ciertas infecciones. Hay muchas que, obviamente, hay muchos virus, hay miles de virus, entonces hay muchos que no tenemos más remedio que inmunizarnos teniendo o pasando la enfermedad en sí, pero hay otros que nos podemos ayudar de ellas, ¿no? Y hay gráficas que hablan por sí solos de cuando se instaura la vacuna, cómo decae el número de casos, ¿vale? Y tenemos que pensar en la versión de que estamos protegiendo a nuestros hijos y también el entorno, porque hay personas que por determinadas circunstancias a lo mejor no se pueden vacunar y el hecho de que tú no vacunes a tu hijo puede hacer que, pues, si otro compañero no se puede vacunar por algo, pues al final acaba pegándoselo y tu hijo lo pasa como una enfermedad banal, pero la otra persona no. Un poco de solidaridad en este caso, ¿no? Es verdad que ya no vemos prácticamente sarampión, no vemos polio, la rubeola tampoco, las paperas tampoco. Bueno, las paperas tuvimos un cuadro hace poco en Andalucía, ¿no? Sí. Hace unos años. A ver, es verdad que obviamente las vacunas no vamos a hablar de que son 100% eficaces, porque dependen también de la respuesta de la persona, ¿no? Pero sí es verdad que son mucho más, por lo menos yo siempre se lo explico a los padres, está lloviendo fuera, si el niño lleva un paraguas se va a mojar menos, se puede mojar, se va a mojar menos. Si lleva el paraguas, las botas de agua, el chubasquero, pues obviamente puede que llegue un coche y le salpique, pero normalmente le va a calar menos que a una persona que se enfrente sin nada, ¿no? Segundo caso de consulta, doctor, mi niño tiene tos, o mi niña tiene tos. La tos es verdad que es un síntoma casi más molesto, porque la fiebre en verdad tiene sus días contados y en 2 o 3 días se va, pero la tos sigue y queda, ¿no? Y parece que lleva 2 o 3 días mejor de la tos y reaparece la tos. La tos no es más que también otro mecanismo de defensa que está intentando, despejar la vía aérea. En un niño la vía aérea es más estrecha, entonces nada que haya más secreción, más mocos, pues obviamente esos mocos los tienen que movilizar y los tienen que movilizar a través de la tos. La mayor parte de veces la tos tiene una causa
leve, un catarro, un virus respiratorio de vías altas que no, digamos, no conlleva más problemas, pero nos secamos con quitar el síntoma y volvemos a lo mismo. Si quitamos la fiebre, que es el mecanismo natural de curarse del niño, quitamos también la tos, entonces no podemos recircular ese moco o expulsar esa mucosidad. Entonces cabe la posibilidad de que se pueda acumular, digamos, en ciertas zonas, como puede ser el oído, como puede ser la vía respiratoria inferior, y cause un problema mayor. Siempre, muchas veces, reconsultamos hasta que alguien nos intenta dar un remedio. Cuando hay muchos remedios para algo, para la tos hay miles de jarabes, hay miles de historias y fórmulas, es porque nadie ha dado con la clave, porque es un reflejo, como es un reflejo del cuerpo, mientras siga existiendo secreciones, pues va a seguir existiendo la tos. Lo único que podemos hacer, obviamente, pues sentido común, mucha hidratación. Si la vía respiratoria superior está parcialmente obstruida, pues intentar con lavados nasales, con vapores, intentar eliminar esa mucosidad, que eso va a disminuir un poco digamos, la gravedad de la tos. Y obviamente, si volvemos a lo mismo, si aparte de la tos se acompañan signos de gravedad, el niño está decaído o vemos que tiene dificultad respiratoria, se le marcan las costillas, respira mucho más rápido, se queja, pues obviamente ahí estamos hablando de que la tos tiene, digamos, una causa más importante que sí hay que mirar y hay que valorar. Siempre eso, con sentido común. Además, el hecho de la mucosidad que tenga el niño puede dar también una guía, ¿no?, de en qué estado está ese mal, esa enfermedad, ¿no? Sí, bueno, clásicamente se hablaba de que, bueno, y todavía viene mucha gente hablándote del color de los mocos, ¿no?, el color y el espesor de los mocos. En sí, volvemos a lo mismo, si la persona está bien, no nos indica gran cosa. El moco tiene unas sustancias que en contacto con el oxígeno se oxidan y se ponen de otro color, amarillo, verdoso. Todos hemos estado acatarrados, nos hemos sonado, digamos, la nariz por la mañana y el moco era mucho más feo que el que nos sonamos al mediodía, porque tienes un ciclo. En determinadas situaciones sí es verdad, pero son niños o personas que tienen una patología ya más seria, más crónica, pues sí cabe decir que si el moco cambia de características, como siempre tiene moco, si el moco cambia de características, pues sí, ahí hay que darle a lo mejor más importancia. Y sobre todo lo que decimos, si la tos se acompaña de fiebre, malestar, dificultad respiratoria, es una tos que ya lleva muchos días, más de una semana, que se acompaña de dolor de oído, de algún otro síntoma que nos pueda guiar sobre dónde está el problema, pues obviamente tenemos que atajar el problema o la causa de la tos. Ahí sí hay que llevar al niño, ¿no?, cuando se acompaña de esos otros síntomas. Hablabas de esos remedios, de jarabe, etcétera, pastillas, hay miles, de todos los tipos, para chupar, para disolver. Claro, a ver, muchas veces... ¿Sirven realmente de algo, no? La verdad es que tienen poca evidencia, de hecho, no sé, se dispensan sin receta, no lo financia el sistema, pero no es porque ahorrarse los cuartos en este caso, sino porque tú muchas veces le das un jarabe, se acaba el niño el jarabe o la persona el jarabe y sigue tosiendo con mocos. Cuando va al segundo o tercer remedio ya se le quitan y se creen que el segundo o tercer remedio entonces tú entrevistas a 20 o 30 personas y te dice, pues a mí me va bien tal, a mí me va bien cuál. ¿Por qué? Porque han ido probándolo en distinto orden y verdad que algo pueden ayudar, pero obviamente no paran de ser una pieza chiquitita dentro de todo el proceso de curación y que obviamente tenemos mocos. Si no lo expulsamos, no nos hidratamos, pues muchos no tenemos un jarabe mucolítico para fluidificar el moco, si no nos hidratamos, pues no vamos a hacer nada. Si el moco está aquí obstruido y tú te tomas un jarabe que lo absorbes por vía digestiva, mientras tú no quites la obstrucción de aquí, no te suenes o no hagas una limpieza nasal, por mucho jarabe que te tomes tampoco se va a ir el moco de ahí. Al final, quieras que no, es un poco aplicar el sentido común y están ahí para apoyar un poco. Muchas veces los médicos acabamos recurriendo a eso porque
también entendemos que vas a la consulta, no te dan nada y sigue el síntoma, pues muchas veces, a veces nosotros incluso también pecamos y dentro de los que creemos, por los que tenemos más confianza, porque es los que más usamos y creemos que puedan hacer algo, pero en verdad muchas veces al final se acaban yendo porque se tienen que ir, no por esos remedios, esos mucolíticos geniales y fantásticos. Ahora me crucificarán los laboratorios, bueno, pero es lo que hay. Es verdad que tienen su parte de función, igual que el paracetamol y el ibuprofeno, pero volvemos a lo mismo. Es como tapar una pequeña grieta en una pared que se está cayendo, ¿no? Claro, realmente. Entonces tenemos que tener claro lo que sí debemos hacer y lo que sí podemos hacer por eso, ¿no? Y entre darle un jarabe y sonarse bien los mocos y tratarse bien, pues casi mejor eso que lo otro. Si el niño no hace lo primero o la persona no hace lo primero, lo segundo está de más. ¿Y los remedios de la abuela? Esa cebolla abierta por la mitad de la habitación... Eso viene de la observación, ¿no? Pasa un poco como con estos remedios. Yo observo que con esto parece que toso menos entonces esas sustancias lo único que intentan es abrir la vía respiratoria, igual que lo del eucalipto o el Vivaporub, lo que intentan es despejar la vía respiratoria. Entonces algo de base científica, pues si la buscamos no hay estudios, porque nadie va a hacer un estudio con una cebolla, porque suena un poco, pero pues pueden dentro de todo el contexto también. Puede ayudar un poco. Y al final, eso sí, vemos que es algo que no es muy agresivo con el cuerpo, podemos probarlo dentro de... A mí me funciona la cebolla. Bueno, si te funciona la cebolla, lo único que la habitación va a tener un pestazo a cebolla, pero al niño no le estamos dando un químico para cortarle la tos y que no tosa y no mueva esa secreción, ¿no? Por así decirlo. Estupendo. ¿Algo más de la tos? Yo creo que... O pasamos al tercero, que también está de moda en estos días, que es esos cuadros de diarrea, vómitos, etc. Claro. Es verdad que normalmente la vía de entrada del cuerpo la boca y la nariz, entonces todo entra por ahí, entonces donde se anclan normalmente digamos estos agentes, los virus y demás, donde pueden, o en la vía respiratoria o la vía digestiva. Y muchas veces, y hago este inciso, que hay virus que te provocan síntomas de todo tipo, es decir, te pueden provocar tanto síntomas respiratorios en un momento dado y dentro del mismo proceso pueda o empezar con vómito y diarrea, y luego tos y moco, o a la vez todo, ¿no? Entonces muchas veces ya ahí te despistas y no sabes si es una cosa, si es otra, puede ser el mismo proceso que pues lejos de atacar un frente va a atacar un par de ellos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, normalmente en los niños y afortunadamente es algo autolimitado, tanto la diarrea como los vómitos, pero lo que hay que digamos atender a que la severidad del síntoma y lo que genera en el cuerpo. Si el niño pues está decaído, orina muy poco, está flojito, tiene los ojitos sin lágrimas, la boquita seca porque lleva mucho tiempo vomitando, porque no hay manera de ofrecerle nada de líquido, ahí digamos que no, si no alarmamos un poco más y tenemos un poco que observarlo, ¿no? Porque si no podemos hidratarlo de una forma, tenemos que hidratarlo de otra. Pero si el niño está activo, está jugando, vomita una vez ahora y otra por la noche y entre medias está tomando cosas que su cuerpo ha asimilado, obviamente no nos vamos a preocupar, o si tiene 2 deposiciones diarreicas al día, tampoco eso tiene, digamos, entidad suficiente como para decir atrás a la persona, ¿vale? Entonces hay que hidratar, y hay que hidratar bien, porque muchas veces recurrimos a los zumos, a la bebida esta deportiva, al acuario y todo eso. Cuando tú tienes vómitos o diarrea, no solo pierdes glucosa, que es lo que suelen tener estas bebidas, sino también pierdes sales. Por eso, de ahí el suero de hidratación lleva, aparte de glucosa, lleva también sales minerales. Y las sales también reponen un poquito el sistema, es decir, si el niño está un poquito flojo porque se está empezando a deshidratar y nosotros solo aportamos glucosa y no aportamos las sales, no vamos a mejorar. Aparte la glucosa a veces hace que empeore la diarrea, con lo cual no estamos solucionando. Por tanto, ese mandamiento de darle acuarios al niño o bebida energética en este caso, no es infalible, o sea, no es recomendable, ¿no? No sería recomendable. Obviamente cuando el niño esté mejor y siempre
con sentido común, porque no es una cosa de la que se debe abusar, pues bueno, si el niño ya está mejor, no tiene diarrea, bueno, como todo, siempre, pues bueno, no le apetece otra cosa, se lo podemos ofrecer, pero no es el que nos va a resolver el momento agudo, la hidratación del niño, ni el que el niño reponga lo que está perdiendo con el vómito o la diarrea, ¿vale? Muy bien. Entonces hay que recurrir más a la rehidratación. Y tampoco nosotros podemos garantizar en casa, preparando típico el agua con limón, con el azúcar, no vamos a poder contemplar las cantidades que necesita ese cuerpo, ¿no? Que está, por tanto, el suero, ¿no? Que se suele recomendar para estos casos, ¿no? Que es muy complicado también que un niño pequeño se lo tome, que por otro lado. Claro, ¿qué pasa? El niño chico o el niño pequeño, por debajo del añito de vida o los 2 añitos de vida, hay algunos que están con lactancia materna y me dicen la madre, es que lo único que toma es el pecho, pero bueno, el pecho también tiene líquido, o sea que, y tiene glucosa, o sea que mientras podamos la lactancia materna o la artificial, si el niño es un niño de biberón y el niño está bebiendo, nada de diluirle se lo preparamos como se lo preparamos y se lo ofrecemos. También el niño tiene mucha avidez en ese momento por el líquido, porque ha vomitado, tiene diarrea y está un poco deshidratado, pues necesita ese líquido. ¿Qué pasa si no controlamos un poco la cantidad que le ofrecemos y acaba de vomitar? Pues obviamente el estómago ese no está preparado y vuelve otra vez, que muchas veces es el círculo vicioso en el que entramos. Entonces hay que ofrecérselo y poquitas cantidades, cuando el niño parece que no quiere o lo rechaza, esperarnos, porque él se puede estar notando que tiene náusea o que tiene ganas de vomitar, y luego pues cuando ya esté más reposado el sistema digestivo, entonces ofrecerlo. Muy bien. Más cositas de la diarrea, porque se habla también de esa dieta blanda que hay que ofrecer. ¿Es recomendable? Porque ya uno lee diferentes estudios y algunos dicen que no, que mejor siga con su alimentación normal, otros que no, que la dieta de toda la vida que se ha hecho. A ver, normalmente, obviamente, dentro de algo lógico, el sistema digestivo está irritado. Entonces, cosas que lo vayan a hacer trabajar de más, como comida muy grasa o muy azucarada, pues igual que la bebida que hablábamos antes, obviamente eso no es recomendable, pero salido de eso, a mí cuando me dicen una madre tiene el niño 2 años, año y medio, si es que lo que toma son cosas blandas, si la verdura, el arroz, eso ya lo toma el niño en su dieta. Lo que no le va a dar es una bollería, o le va a dar unas patatas fritas, o le va a dar, porque obviamente en ese momento no está el sistema como para ofrecer eso, porque además si tiene mucha sal, mucha grasa, le va a pedir más líquido el cuerpo, y como el niño está como está, pues al final no solucionamos nada. Y luego, la medida de prevención para esto y otras cosas, el lavado de manos, el manipular bien los alimentos, cuando también le cambiamos el pañal o lo aseamos, lavarnos las manos nosotros tenemos que estar bien, nosotros no nos podemos poner malos, porque al final, si no, ¿quién cuida del niño, no? Y eso es importante. Y luego otra cosa, pues mientras tenga el niño síntomas, intentar, pues si cabe la posibilidad, obviamente no exponer a otros niños al tema, ¿vale? Te hago la misma pregunta. ¿Cuándo llevamos a un niño a la consulta ante un cuadro de este tipo? Pues normalmente volvemos a 2 o 3 pilares. La edad, un niño que tiene 2, 3, 4 meses, obviamente si en un día no puede comer bien, vomita varias tomas o tiene diarrea, tiene más probabilidad de que no lo gestione bien esa pérdida de líquidos, o bien los vómitos que persisten, que no permiten hidratar bien, ¿vale? Un número más o menos orientativo, 8 o 10 deposiciones diarreicas. Obviamente si ese niño tiene algún problema de base, una diabetes, alguna enfermedad crónica, pues eso siempre lo tenemos un poquito más en cuenta, ¿vale? Y si obviamente ese niño está muy decaído, si tiene esos síntomas de deshidratación, si hay que verlo y valorarlo. Si no, pues obviamente el niño está jugando, está bien. Muchas veces los padres me dicen, es que el niño está bien, no te lo traigas antes porque el niño está bien, pero lleva una semana o lleva 10 días, pues ahí el pediatra
es el que tiene que valorar un poco como si estudia esa diarrea de dónde viene o nos quedamos con la explicación más plausible, que es que haya sido un cuadro infeccioso que haya durado un poquito más. Si es muy frecuente la diarrea, sí que a lo mejor puede derivar en algún tipo de intolerancia o algo así, ¿no? Tienes que pensar en otras causas ya menos posibles. Si continúa la diarrea, pues obviamente habrá que ver otras causas que no solo la puramente infecciosa. Pero no hay que alertarse ante un cuadro de este tipo, pues bueno, se estudia cada caso, ¿no? Claro, vamos a lo mismo. Muchas veces es un proceso lento, queremos la solución ya, pero es un proceso lento porque tienes que ir descartando cosas y tienes que ir haciendo estudios, pero prima también el estado general del niño. El niño está activo, juega, tiene apetito, come, no hay pérdida de peso, no hay nada así alarmante, es para estudiar. Y obviamente también muchas veces lo importante es que lo lleve el mismo profesional, porque él tiene su esquema mental y él pues ya ha ido descartando ciertas cosas, lo ve otro de nuevas y a lo mejor te cambia un poco el panorama y damos palo de ciego, repetimos pruebas, repetimos razonamientos y al final pues no llegamos un poco a la conclusión. Obviamente si el niño está grave y un profesional no da con lo que tiene, pues ya él recurrirá a derivar o a ver lo que está pasando para que otro profesional retome el caso. Un tema tangencial a todas estas enfermedades es cómo conciliamos, ¿no? Cómo casamos el cuadro del niño enfermo con su vida escolar, con nuestra vida laboral. ¿Cuál es la recomendación desde la pediatría que hagamos? Este es el gran embudo que tenemos, ¿no? Todos tienen que justificar una falta de un niño, que el niño está malo. Normalmente los padres serían los responsables de justificar esa falta del niño, porque si el niño está mal pero no está grave, obviamente está manejando en casa la enfermedad, pues eso debería de ser suficiente o bastar. Es verdad que muchas veces eso genera la consulta, porque necesita un justificante o necesita un papel, eso genera la consulta, pero igual que le genera a esa persona, le genera otras 100 o 200 más. Entonces, por eso tenemos el colapso que tenemos, sobre todo en invierno, ¿no? De los medios sanitarios. Yo entiendo la postura de todos, pero tenemos un poco que ponernos en el pellejo y en la piel. Yo intento ponerme en la piel de los padres, intento ponerme en la piel del centro educativo, pero es verdad que medios y recursos somos lo que tenemos y muchas veces lo que queremos es el papel. Sabemos que el niño no está grave, pero necesitamos el papel para. Sí, sí. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista de que todos los organismos sean un poco más flexibles, siempre y cuando la situación lo permita, pues si hay un niño que no falta casi nunca y falta 3 o 4 días, pues será, el padre te dice que está malo, será porque está malo. Si tú no faltas del trabajo y tienes a tu hijo malo, pues obviamente si tienes a tu hijo malo y no tienes con quién dejarlo, pues seguramente sea por eso, ¿no? Y los casos ya más concretos, de más ausencia o de más intentar, pues en ese caso, pues a lo mejor poner en contacto a las dos partes para descubrir la verdad, ¿no? Si hay un niño que falta mucho y el centro escolar se puede creer que lo que el padre esté contando sea verdad o no sea verdad, pues ya ahí pues a lo mejor puede hablar el centro escolar con el médico en cuestión para comprobar si de verdad está pasando eso. Normalmente cuando hay citas se nos ha abierto un recurso que desde la misma aplicación desde CLIS Salud, tú tienes tu cita, acudes a tu médico, pues tú puedes obtener justificante de esa cita y evita de que el médico se tenga que parar con 2 o 3 minutos que tienen. Al final son 10 minutos que son ficticios, porque las consultas se doblan y se triplican con la urgencia. Claro. Entonces son 3 o 4 minutos entre que explora al niño, lo ves y encima tienes que, digamos, rellenar algún tipo de informe o de papel, pues obviamente hay poco tiempo para ello. Y luego, por otra parte, tú mismo, desde Sanidad te dicen que tú no estás obligado ni que tienes que rellenar ese papel, con lo cual al final uno te dicen que no, otros te dicen que sí. Tenemos un problema de que el centro escolar o el centro de trabajo pide obligatoriamente ese papel y vosotros no estáis obligados a dar ese porque papel, o sea. Además digamos que dentro de eso lo venden como eso, una desburocratización del sistema para tú poder atender lo que realmente importa, ¿vale? Entonces, o sea que en este caso la administración competente debería plantearse cómo hacer esto, ¿no? La solución en este caso. También vamos a que pues hay veces que creemos
y para eso tenemos que consultar fuentes. Creemos que el niño no puede ir a clase porque tiene una erupción o tiene algo, vaya que sea infeccioso, vaya que se contagie a los compañeros. Y ahí a lo mejor pues tendríamos que hacer lo que repetimos, no tenemos tiempo porque nos dedicamos a esto, un poquito de educación sanitaria, ante qué casos, si es verdad que el niño debe de guardar, digamos, exclusión escolar, o en cuál motivo, si el niño se encuentra bien, podría ir al cole. Y yo a los más mayores se lo digo, si el niño está bien, pero está tosiendo todavía, en parte está tosiendo un poco y demás, pues también volvemos a lo que teníamos antes, lavado de manos, y en tu caso, si para respeto de los compañeros, para intentar, o si ese niño va a visitar a alguna persona vulnerable, pues se ponga su mascarilla un ratito y intentamos frenar lo que hacen en las culturas asiáticas. Estoy resfriado, voy a mi trabajo con mi mascarilla y ya está. Eso, nos hemos acostumbrado tristemente a la mascarilla. La mayoría normalmente, cuando ya llevan 24 horas o 48 horas sin síntomas, en verdad, si el estado general del niño es bueno, podrían ir. Y en las de toma de antibióticos, normalmente como una angina o una amigdalitis, cuando ya llevan 24 horas de antibióticos, siempre el niño se encuentre bien, no tenga fiebre y demás, también la carga bacteriana ha disminuido lo suficiente como para no considerarse contagioso. Y en otras causas, pues normalmente es el pediatra o el médico el que le va a decir, mira, pues no lo lleves hasta que pase esto, hasta que pase lo otro. Lo que pasa es que muchas veces los síntomas son tan llamativos, cuando son de piel sobre todo, que creemos que pues, el niño va a contagiar a nuestro... Y a lo mejor ahí ya es el síntoma final y ahí no se considera contagioso y puede asistir. Entonces, tener eso un poquito claro es importante. Y muchas veces, pues aparte del médico, pues nos podemos apoyar en ciertos recursos, en ciertas webs que en verdad te hablan del tema y abordan todo, desde el tratamiento, cómo se diagnostica y también incluso el tema de si debo de dejarlo en casa o puede asistir al colegio. Bueno, pues en estos enlaces que tenemos en pantalla lo podemos consultar. Juan, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro. Yo creo que incluso a los padres, sobre todo los primerizos, les va a venir muy bien este tipo de información, ¿no? Para evitarse muchas idas y venidas que a lo mejor no tienen sentido en este caso, ¿no? Claro, luego al final, yo entiendo, soy padre, yo siempre os digo, los padres son padres, el médico es médico y la urgencia pues, pero también explico, los niños son muy clínicos, si el niño está comiendo bien, está jugando, está activo, pues obviamente no va a tener, o en un 99% de los casos no va a tener nada grave, lo observamos y ya ahí vemos. Y luego también el observar y lo que te cuentan los padres, porque muchas veces el niño te hace, se activa, parece cuando entra en la consulta. Sí, entonces, que también pasa. Entonces te tienes que creer también que en casa, pues obviamente, no ha estado así jugando, no ha estado revoltoso. Cierto es que muchas veces el niño está decaído, lo llevas a consulta y el niño parece que se ha tomado cafeína. En eso los pediatras lo entendemos también y en parte también lo llevamos de la mejor forma posible. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces pues, la carga asistencial no hace que nos podamos entretener lo justo para resolver ese tipo de cuadros. Bueno, sentido común, como siempre, en este aprendizaje maravilloso que es la paternidad y que hay que disfrutarlo tacita a tacita. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias a usted. Y esperemos verte en próximos programas. Muchas gracias. Gracias. Yeah.